o por el capitalismo, sino que también están engañados pues por la ideología de género, están engañados por la supuesta liberación sexual que nace con Nietzsche, con Freud, con el psicoanálisis. Están engañados con el positivismo, tanto el positivismo jurídico como el científico, o como el que se aplica a la ética, confundiendo la sociología con la ética. Están engañados por el ecologismo radical. Son muchas cosas, pero son ideologías. Pero es que las ideologías, entre otras cosas, se dedican a levantar venderte una utopía, levantan un banderín de Ujú. enganche, montan un partido político y te venden una utopía. A todo el mundo le gustaría ser feliz. Y Sí. cada utopía por su camino, por el camino de la revolución sexual, o por el camino del enriquecimiento, el dinero, o por el camino del nacionalista, pues en cuanto nos quedemos nosotros solos y expulsemos a los demás, pues vamos a ser felices en nuestro rinconcito. Cada uno ya digo, eh, por su propio camino. Pero las ideologías, pues al final, las utopías se llaman utopías porque no existen, nunca llegan. La felicidad sobre la Tierra tampoco parece que se vaya a conseguir, y mucho menos de forma estable y para siempre. Y por el camino van dejando, bueno, pues revoluciones que en unos casos son sangrientas, o son militares y son sangrientas, como los nacionalismos o como el propio comunismo violento. Y por otra parte, revoluciones culturales, que no por culturales son, como podría pensarse, inocuas. Olivera Rabasi decía que las ideologías no son inocuas, sino inicuas, ¿eh? Una revolución cultural es el positivismo, pero el positivismo es profundamente mentiroso y digamos que distorsiona todo el problema de la verdad, de la justicia, del bien, de la misma manera que es profundamente errónea la ideología de género, ¿no? Y dice, bueno, Ujú. pues no pasa nada, es una revolución cultural. Claro que pasa, a lo mejor te está destruyendo a la persona desde dentro, por supuesto a la familia, por supuesto a la sociedad. O sea, estos son perniciosas para la propia sociedad. Sí. Sí, sí, has tocado un tema que es justamente al que quería llegar. Y de hecho, es uno de tus libros, si no me equivoco, el último libro que se llama El mundo de las ideologías. Corrígeme si ese no es el nombre. Que es Bueno, un libro súper interesante. el Pero libro antes de. sí, ¿Cómo? Perdón, dime, dime. se titula así, es El mundo de las ideologías. Vale, sí. Y antes de empezar con todo esto a discutir sobre las ideologías, ¿qué es una ideología y cuáles dirías que son las principales que podemos ver en esta sociedad? Muy bien. Eso se llama orden. Vamos a empezar por el principio. En- Yo pregunté una vez en clase a mis alumnos si entendían el mundo en el que vivían, y ante mi sorpresa, pues me dijeron que no. Y eran alumnos que habían estudiado como tú, pues economía, y algunos la doble, economía, derecho, y lo estudiaban en inglés. O sea, era gente culta y trabajadora. Lo pregunté varios años y siempre me respondieron lo mismo. Y cuando hice la misma pregunta a gente de la edad de sus padres o de sus abuelos, pues ahí ya hubo respuestas más radicales. Hubo gente que me dijo, esto no hay quien lo entienda. Y claro, si fueran ignorantes, pues yo no tendría en cuenta esa respuesta, pero el problema es que no era gente ignorante. Y efectivamente, el mundo en el que vivimos es muy complicado. Entonces estuve pensando la forma de explicarles por qué era tan complicado. Estuve dando vueltas, no creas tú que se me ocurrió sobre la marcha. Y al final, pues se me ocurrió una metáfora muy interesante, deportiva, muy fácil de entender por todos. El mundo es una cancha, un terreno de juego donde en lugar de jugar dos equipos, pues hay muchos equipos. Y en lugar de... Y no se sabe bien a qué están jugando, no se conocen las reglas, porque eso no es exactamente fútbol, tampoco es rugby, tampoco es béisbol. Lo que sí está claro es que todos los equipos, todos van contra todos y todos aspiran a lo mismo, que es a hacerse con la tarta o con parte de la tarta. La tarta es siempre el poder Mm, político, el poder militar, el poder económico, el poder interesante. cultural, siempre el poder. Entonces, una vez que esa imagen ya la habían entendido, les dije, muchachos, esas son las ideologías. ¿Lo habéis entendido? Sí. Entonces yo les pregunté, muy bien, pero ahora podéis decirme vosotros a mí
qué son, con términos un poco más académicos, esto que acabo de explicar. Entonces muchos me dijeron, pues sí, son filosofías. Y yo les dije, de acuerdo, son filosofías, pero ¿en qué se diferencian de todas las filosofías que no son ideologías? Porque hasta el siglo XVIII no existió ninguna ideología, ni siquiera existía la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Eso no lo sabían. Entonces les expliqué que era muy sencillo. Así como todas las filosofías han intentado entender el mundo, a las ideologías no les interesa entenderlo, sino cambiarlo de forma radical, en profundidad y rápidamente. En historia, un cambio radical y profundo y rápido se llama técnicamente revolución. Por lo tanto, las ideologías se pueden definir muy bien en dos palabras. Son filosofías revolucionarias. Entonces, si la mayoría o en la totalidad de las ideologías, la búsqueda final es el poder, la posesión del poder, no son las personas, no son las masas comunes quienes inventan las ideologías, son esferas quizás un poco más altas o agendas políticas, ¿verdad? Claro, son precisamente ideólogos, o sea, son intelectuales. Intelectuales que saben historia, que saben filosofía, que están acostumbrados a pensar, pero son intelectuales revolucionarios. Eh, para explicar estas cosas siempre hay que acudir a la historia, porque en la historia las cosas no suceden o las ideas no llueven del cielo porque sí, de forma espontánea, y las ideas vienen de donde tienen que venir, cuando tienen que venir. Y porque la siguiente pregunta, una vez que los chicos ya sabían que eran filosofías revolucionarias, la siguiente pregunta la hice yo. Digo, ¿cuántas pensáis que hay, que existen? Y ahí nadie contestó, o sea, no tenían ni idea. Hubo gente que dijo, pues cientos o miles, porque una vez más confundieron ideología con forma de pensar. Claro, formas de pensar hay tantas como personas en el mundo, pero estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de ideología en su sentido estricto. Entonces, cuando les dije que solo había una docena de ideologías, se quedaron muy sorprendidos y rápidamente me dijeron, ¿y usted las conoce? Digo, bueno, a mí para eso me pagan, claro, para conocerlas. Y nos las puede explicar. Y entonces, pues, primero les hice una foto de familia, incluso les puse una imagen cuando la tuve preparada, y ahí aparecía la primera, la Ilustración francesa. O sea, los ilustrados franceses, con ellos nacen esas filosofías revolucionarias. Es fácil entenderlo porque dan lugar precisamente a la Revolución Francesa y dan lugar ellos lo consiguen al cambio del antiguo régimen. Se hunde un régimen milenario que había surgido con la caída del Imperio Romano y surge otra cosa. Le cortan la cabeza al rey, separan radicalmente la Iglesia del Estado, y no solo separan radicalmente, sino que hay toda una persecución religiosa porque piensan que hay que acabar con la Iglesia. En la medida en que las demás ideologías van naciendo de la Revolución Francesa y se van sucediendo en cadena, como una cascada, causa-efecto, en esa medida las ideologías son, por una parte, filosofías materialistas y por otra parte violentas, más o menos violentas, algunas muy violentas, y por otra parte son anticristianas, porque, como digo, nacen de la Revolución Francesa, de la Ilustración francesa. Las demás ilustraciones, la americana, la española, la portuguesa, la alemana, la anglosajona, no son anticristianas. Conviven pacíficamente. Puede haber algún agnóstico, incluso algún ateo, pero casi todos son cristianos o católicos o protestantes.